Vamos a la palabra, ¿verdad? Porque necesitamos el alimento espiritual. Ya nos llenamos de gorditas, nos llenamos de carnitas. ¿Qué comieron? ¿Qué almorzaron que no me invitaron? Ay, Señor. Así que ahora vamos a darle al Espíritu. Gloria al Señor. Génesis 28. La semana pasada, a ver si le bajas poquito, amigo, está muy fuerte. La semana pasada hablamos, ¿verdad? Estamos hablando el tema de la familia prácticamente, porque hemos dicho que pues Dios echa a andar sus trabajos, sus ministerios en familia. Y son principios, y les dije yo y les he dicho, les vuelvo a repetir, que pues empezamos un año. ¿A quién no le gustaría salir el año con el pie derecho? A todos, ¿verdad? Nos gustaría llegar a la última milla de este año con las manos en alto, diciéndole: Señor, gracias. Hay gavillas, hay bendición, hay salud. La familia todavía está aquí, Señor, gracias. ¿Verdad que todos deseamos eso? Entonces necesitamos saber cómo cultivar durante el año. Toda verdad es muy similar, hermano. Ya no quiero decir toda verdad es paralela, porque entonces le hablan a la vecina y le dicen: Lela, te hablan, a mí no. Toda verdad es muy similar, ¿verdad? Porque mi papá en el campo, cuando preparaba la tierra, todo eso, si se monta al mundo espiritual, es tan bonito, porque todo tiene su sentido espiritual. A él le gustaba preparar la tierra muy bien, muy bien. Muchas veces mi mamá campesina con él, porque lo ayudó mucho cuando ella pudo. Ya si déjala, Salvador, ya, no, todavía si le damos otra pasada, queda mejor, ¿verdad? Entonces, se prepara bien la tierra, bien preparada la tierra, porque la expectación de él era que en la cosecha, él pudiera sentirse, oiga bien, hermano, bien satisfecho, contento en sí, diciendo: lo hicimos bien, nos esforzamos lo máximo y mira lo que hay, mira la cosecha que hay. El hombre dejó de prosperar, como un buen testimonio se lo digo. El hombre dejó de prosperar cuando él dejó de diezmar. ¿Cómo diezmaba mi padre? El último diezmo que él dio fue cuando yo estaba como de 12 años. Cuando él cosechaba la parcela, llenaba, ¿verdad? El camión, lo que fuera, el remolque, lo llenaban de maíz. Vamos a poner el maíz. Sembraba de todo ese hombre. Desde camote, sembraba chiles, sembraba tomates, sembraba melones, sandías. Esas tierras eran muy fértiles. Y cuando recuerdo yo esa ocasión, ¿verdad? Que le dice al chofer, ya cuando se carga el gran camión, le dice al chofer: pasa ahí por los atrios, pasa ahí por el templo y bájame ciertos costales de maíz. Era el diezmo. ¿Él fue cristiano, pastor? No, ni católico. Él creía en eso, a él le inculcaron eso. Mi mamá lo había saturado mucho de eso, enseñanzas semejantes. Y él, en obediencia, quizá en temor, él pues hacía eso. Y tenía muchas cosechas, tremendas cosechas. Encima de eso, tenía gran parcela, pero aún rentaba algunas otras cuando le rentaban. Las que él le gustaban, las que él quería, él sabía todo el terreno por allá como era.
Y él decía, me gustaría sembrar aquella parcela. Y venía donde el dueño, y si el dueño ya tenía sus 70 años, era muy posible que sí se la rentara, porque ya una persona a esa edad ya no quiere muy bien trabajar su parcela, y son grandes las parcelas. Y mi papá iba y sembraba parcelas rentadas. Entonces, me acuerdo que en las cosechas iba donde los vecinos, hermanos, a que le prestaran un cuarto de su casa para llenarlo de semilla. Él no encontraba dónde poner la semilla. Había años, había ocasiones, todavía en esos días, no se llevaban la semilla directamente de la siembra o de la tierra hacia el mercado o a venderla, sino que muchas veces todavía, ¿verdad?, se recogía en los hogares. Y muchas de las veces no querían venderla así porque estaba muy barata también. Entonces había ciertas razones por las cuales no se vendía así. Pero me acuerdo que él se lucía cuando las parcelas que él sembraba estaban en su apogeo. Y la costumbre de él era que cuando pasaba alguien por la calle de ahí enfrente de su casa, todos lo saludaban y les decía, hey, ya hay melones. Hey, ya hay sandías. Vayan a las sandías, vayan a los melones. ¿Necesitaban dinero? No, hermano, no. Ese hombre así era. Hey, ya hay elotes, vayan por los elotes. A todos sus amigos más cercanos con los que él creció pequeño, quizá iba creciendo con ellos, ¿verdad? Y mucha gente llegaba y se surtía y se iba. Mi mamá muchas veces le decía, lo justo, mira, y mi mamá se llamaba María de la Luz, y le decía, no, Luz, a veces se echa a perder allá en el campo, es mucho, que la gente coma, que la gente lleve y que la gente coma. Ese era su corazón de él, sin dejar de diezmar. Pero recuerdo el año que él dejó de diezmar. Para el próximo año mi mamá lo regañó mucho. Y yo creo que en vez de ayudarlo, fue peor. Él nunca diezmó de ahí en adelante, nunca. Iba de vez en cuando al templo católico, y ahora ya no iba ni una vez, nunca. Algo le hicieron, algo le pasó, algo aconteció, qué sé yo, estaba pequeño. Pero sí vi y supe cuando él se alejó. La tierra lo sintió. La tierra lo sintió. La parcela que él trabajaba empezó a sentir aquella maldición, empezó a sentir aquello. Y ya era sufriendo. Y ese hombre murió de 80 y tantos años de edad sufriendo de escasez. Sufriendo de escasez. Nunca se levantó. Su tierra cada día daba menos y cada día daba menos y menos y menos y menos. Cada año era menos. La misma parcela, pero se cambiaron los principios. Sabiendo yo estas cosas, conociendo estas cosas y leyendo la Escritura, entonces para mí es muy fácil hablarles palabra de Dios, enseñarles, decirles, don't you dare, no entres por allí no es. Entra el año nuevo y como yo sé que es cosechar y sé que es estar en maldición, lo mío es, mis hijos aprendan, no traten de ir por allá. El que robaba ya no robe, el que le hacía tranzas a Dios ya no le haga, porque no saldrás con la tuya, se secará la fuente. Números habla en el libro de Números, tu pecado te alcanzará. Y si Dios no miente, como dice la Escritura que Él no miente, entonces si el pecado que estás practicando te va a alcanzar, te va a alcanzar, te va a enfermar, te va a secar. Dice la Biblia
en Santiago que el pecado cuando da a luz da muerte. Da muerte. Le vuelvo a repetir, conociendo yo esas cosas, entra el año y me entra una preocupación como padre espiritual que soy. Me entra una preocupación y me gustaría que todo mundo diligentemente empezara con el pie derecho, empezara amando a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, venir a Él y enseñarle sus fuerzas, enseñarle su cántico, enseñarle aún su dinero que Él mismo le dio, enseñarle y decirle: Señor, los próximos 365 días que faltan, por favor, no me dejes. Asómate cada día, asómate más, bendíceme, Señor, para bendecir. ¿Qué te parece, Señor, si me bendices para yo ser bendición? Para yo ser bendición. Le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas bendición, ¿verdad? Entonces sería muy bonito, ¿verdad?, que iniciáramos el año con ese tipo de espíritu. Con ese espíritu de venir donde el Padre, arrepentirnos, pedirle perdón, y nuestra vida cambia y sea otro estilo de vida el que vivamos, para ver buenos días, para ver buen tiempo en nuestros días. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, la familia de Abraham. Estamos viendo a esa familia y ya vamos por el nieto. Ya vamos por el nieto, y me llamó la atención, ¿verdad?, que al nieto también le dice lo que le dijo al abuelo y al papá. Dios, ¿qué le dijo? Las mismas palabras: esta tierra te la daré. Oiga bien, pero ¿sabe qué es lo que me impacta a mí, lo que me bendice a mí? Qué aguantadores, ¿cómo pudieron aguantar? El que yo te diga y el que yo te diga y el que yo te diga y no te haga. Y no te lleve a cabo nada y te lo esté diciendo cualquiera, decimos en español en México, cualquiera se achicopala, ¿verdad? No aguanta. Lo primero que decimos es: mentiroso, ya no voy para allá. Cacaraquea mucho, dicen, y no hace nada. Pero el estar aguantando, yo digo: Señor, ¿cómo ellos aguantaron? Escuchando de Dios y no ver nada. Pero hoy vamos a ver las primeras lloviznas de lo que Dios les estaba diciendo, o lo que Dios les dijo a los tres. Empiezan las primeras lloviznas cuando se ve eso y Dios nos revela eso. Todos tenemos entonces, o nos crece esa esperanza, fortalecemos esa esperanza y decimos: Señor, entonces sí llegas, aunque parece que te tardas, pero sí llegas, porque con estos hombres aparentemente te tardaste mucho, pero estamos viendo que llegaron las primeras lloviznas. Hoy vamos a aprender eso, hoy vamos a ver eso. Vamos a leer en Génesis capítulo 28 y el verso 10 en adelante. Ora al Señor que me bendiga para bendecirlo a usted con esta palabra. A mí me bendijo mucho, a mí me ayudó demasiado esta palabra. Dice la escritura: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Ay, hermano, yo sé lo que se siente. Yo viví eso muchas veces. Yo sé lo que se siente andar tan lejos de tu casa y tú solito, y más la edad que yo tenía. Y ya tú sabes que se te va a hacer noche, tú sabes. Y ya el sol bien bajo y bien puesto, y tú todavía lejos. Es un feeling que no es bueno. Un temor, un miedo, un algo que ya se va a hacer noche. Pues apenas se hace noche y si escuchas a todos los animales salvajes cerca de ti.
Los primeros son los coyotes, los que empiezan, los lobos, los que empiezan a gritar. Pero en el día no lo hacen. Oye, y en la noche hay unos de ruidos. ¿Y a dónde vas? ¿Y qué hacer? Y son las 10 de la noche y ya para ti es una eternidad. A mí me pasó eso. Es una eternidad, son apenas las 10 de la noche. No puedes dormir, está lloviznando. No, oye, una de cosas en contra, más que todo el miedo te paraliza. La incomodidad, el miedo, esa desesperación, esa inseguridad. Él dice, se le hizo noche. Iba solito él, apenas iba saliendo de su tierra, de su casa, de su mamá. Y dice aquí, y llegó a un cierto lugar, verso 11, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso allí a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, hermano, pero cuando tú te pones una piedra de almohada, tú sí verdaderamente tienes que tener piel de animal para que no te cale y puedas dormir encima de una piedra. Yo tuve un tío que fue pastor de cabras. Y en el tiempo de lluvia, ¿cómo les llamamos? Las barrancas, los cañones, se llenaban de agua. Y no podíamos pasar el rebaño de aquí para acá para seguir caminando el camino. Mucha agua. Y me decía mi tío, compadre, me decía, estaba yo pequeñito, compadre, hoy nos vamos a quedar aquí con el rebaño. No podemos pasar, mira cómo está eso, de agua. Nomás rugía el agua con piedras, pero duro. Todo el día nublado y lloviendo, tronando, todo el santo día. Ya por las 6, 5, 6, 4 de la tarde, eso ya estaba. Hoy nos vamos a quedar aquí. Mira, antes de que se haga oscuro, agarraba él y él traía 4 perros, cuidando también las cabras, y los ponía a cada uno en su lugar para que las protegieran y no las dejaran ir a otros lados. Eran buenos pastores. Las cabras ya los conocían y ya sabían el trabajo de él también, de ellos. Ellas también obedecían. Y se unían, cuando está lloviendo las cabras se unen mucho, se hacen un nudito todas. Y se unían todas ellas, un nudito allí. Y entonces él me decía, compadre, antes de que se haga oscuro, ve y cortas de estas hojas, mira. Busca arbolitos de estas hojas y tráetelas. Vamos a dormir aquí. Y él encontraba una piedra que fuera suficientemente amplia, un poco pareja, y que cuando lloviera el agua no corriera por allí, sino que alrededor de la piedra hubiera zanjas para que el agua se fuera por allí y no nos barriera a nosotros. O sea, en el campo, olvídese, allá hay sabiduría. Y yo fui. Y yo quería saber en qué lugar, en qué side yo me iba a quedar para ponerle más hojas. Le puse hojitas yo así, y él vio, no me dijo nada, pero él fue y trajo hojas. Y todas las puso ahí. Pues aún poniendo todas esas hojas de árbol y de lo que encontrábamos y poníamos ahí, cuando yo me acosté, aún las hojas, dije, pues ¿cómo va uno a poder dormir aquí así? Pues en primer lugar él no durmió toda la noche en vela por los animales que había feroces, ¿verdad? Los perros ladre y ladre porque se acercaban los coyotes y los perros avisaban. Yo creo que yo sí dormí un lapso de tiempo, pero cuando despierto, mi cabeza, mi espalda, algo bien duro, durísimo. Digo, esto sí, ahora leo yo eso. Yo me identifico con eso, yo sé lo que es. Pone una piedra de cabecera, hermano.
Yo tengo, gracias a Dios, una de las mejores almohaditas que puede haber. Y todavía le digo, Rosy, ¿no hay otra por ahí? Oye, qué comodidad. Y él aquí pasando eso. Pero eso no vine a decirle. Eso es un chicle, eso es nada más para que se saboree. Vamos al mensaje. Vamos al mensaje. Dice cuando ya estaba allí, en el verso 12, y soñó. Ok. Y es aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ese fue en el sueño. Recuerde que Dios habla por sueños. No sé cuándo Dios te habló, cuándo fue la última vez que Dios usó un sueño para hablarte. Verso 13, y he aquí Jehová estaba ¿en dónde dice? Mire lo que dice. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de tu padre y el Dios de Isaac. Ok. Y te haré, dice, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la he dado a ti y a tu descendencia. Ok. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Y qué más añade? Ahí vamos a ver dos cosas, ¿ok? Vamos a ver dos cosas. Desde el verso 13 al verso 14 vamos a ver dos cosas muy fuertes, muy bonitas. Ponga mucha atención. Verso 13 otra vez. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, ok, te la daré a ti. Oiga bien, todavía no se la da, te la daré. Le dice lo mismo, ¿verdad?, que a los otros dos patriarcas, a su abuelo y a su papá. Dice, y a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y mira lo que dice, hermano. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán, ¿qué dice? Benditas en ti y en tu simiente. En ti y en tu simiente. ¿Ok? Si vemos ese pasaje, les voy a dar de uno por uno. Cuando llega a la escalera, vamos a Juan para que Juan nos lo diga. ¿Qué es? El Evangelio de Juan, capítulo 1. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y el verso 51. Desde el 49 leamos. Mire lo que dice. Respondió Natanael y le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ok, eso es una revelación. Y el verso 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo más, ¿ok? De cierto os digo,
de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden con señales, milagros, maravillas, prodigios aquí en la tierra. Hoy empezarán, dándole a entender a él allí, hoy empezarán ustedes a ver que el reino de Dios ha llegado por las señales, por los milagros. Y oiga bien, entonces a Jacob, ¿qué le da a entender? Esa escalera, oiga bien, esa escalera son inicios de todo lo que Dios le había hablado a Abraham y a Isaac y a él mismo, Jacob. Eso que está haciendo, eso que está diciendo, le dice a Jacob: van a empezar a surgir cosas nuevas en ti y contigo, que la gente va a empezar a saber que sí es verdad lo que le dije a Abraham, lo que le dije a Isaac y lo que te estoy diciendo a ti, que la tierra, porque entonces ahora sí del cielo van a descender señales. Del cielo van a descender señales, porque allá en Juan eso es lo que le dice. Eso es lo que le dice: verás al Hijo del Hombre subir, verás a los ángeles descender y ascender, porque se va a manifestar, diciendo el Señor Jesucristo, se va a manifestar el reino de los cielos aquí en el reino de Dios. Se va a manifestar las señales, los milagros, las maravillas, todo lo que se requiere que la gente vea para que vean que sí Dios existe y es Dios. Entonces allá empieza, con esa escalera empieza Dios a decirle a Jacob: contigo empiezo. Y lo que he venido diciendo, ya voy a empezar a darte a ti las primeras señales, pero señales grandes que no han visto. Cosas que no han acontecido. Porque cuando Dios opera, hermano, en milagros, en señales, hace cosas que no se han visto, que no has experimentado, que no has vivido, algo nuevo para ti. Por eso le digo yo en las oraciones que hacemos: pídale, Señor, dame a subir a otra dimensión. Dame otro nivel, que experimente algo más nuevo, algo fresco tuyo, que haya experiencias del cielo que no he tenido. Levántame a un nivel, aún de oración, de prédica, de lo que tengo, de lo que soy, de lo que hay. Levántalo, Señor, levántalo a un nivel que tú te agrades. Levántalo para poder ser serviciables aquí en la tierra. Si de una oración que yo hacía de 1 hora, nada más él agarraba 15 minutos, porque solamente 15 minutos eran los suficientes, pues que ahora en su misericordia me enseñe a orar de una forma que sí use toda la hora él. Que mis palabras cambien, mi forma de ser, mi forma de expresar, el corazón como se postra él cambie, de forma que él sí tome toda la hora entera de oración. Ascender a algo mayor. Entonces ahí empezó. ¿Por qué empezó? Por lo que vamos a ver más adelante. Ahora voy con lo segundo. Cuando en el verso 13 en adelante le empieza a decir a Jacob, le empieza a decir todo lo que va a hacer con él. Ahora nos damos cuenta la responsabilidad, lo que sentía Rebeca, porque ella fue por Dios la elegida para proteger a Jacob, de acuerdo a los mensajes pasados. Tremenda responsabilidad. Y aquí viene, ¿verdad?, la pregunta para nosotros: ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué sientes tú en tu espíritu que es tu responsabilidad para con Dios? ¿Te ha encargado algo que no se lo has hecho? ¿Te ha dicho que esos hijos o esas personas o esa familia son de Él y que se las consigas para Él? ¿Te ha dicho cosas, verdad, que simplemente no hemos querido pagar el precio para ello? ¿O no sentimos ninguna responsabilidad en nuestra vida?
Si no sentimos ninguna responsabilidad de nuestra vida, es aún peor todavía. Debemos en Dios tener responsabilidad, sentir responsabilidad. Debo de guardar esto para Dios. En primer lugar, debo de guardarme yo para mi Dios. Debo de mantenerme santificado para mi Dios. Debo de tener yo un crecimiento espiritual para mi Dios. Necesito hacerle un trabajo que solamente creciendo en el Señor puedo llevarlo a cabo. Él me dio esto, Él me dio acá, y tú sabes que te dio, que te lo dio a proteger, a cuidar, para que un día tú se lo des. A aquel le dio 1, a aquel le dio 3 y a aquel le dio 5. Y luego vino por el resultado de cada uno de ellos. Uno no sintió responsabilidad ni temor. Allá vamos, hay otro mensaje para eso. Ahora mismo se lo voy a dar. Uno no sintió responsabilidad cual ninguna, el del 1. No sintió ninguna responsabilidad. ¿Tú crees que le fue bien? Tan mal le fue que no entró. No entró. La responsabilidad tuya y la responsabilidad mía aquí en la tierra, más cuando se trata de las cosas espirituales con Dios, esa responsabilidad la debemos de proteger con uñas, con dientes, con lo que tengas y puedas. Proteger y hablarle al enemigo y decirle: tú no lo tocas, tú no entras aquí, esto es de Dios, me lo dio a guardar, es de Dios, yo lo guardo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús tú no entras a esta parcela. ¿Se acuerda la Biblia como dice también de ese hombre que guardó su parcela de lentejas? Los que son lectores bíblicos saben que eso existe y dónde está en la Biblia. Aquel hombre sentía una responsabilidad. Es la comida de mi familia, es la prosperidad mía para el año que viene, es lo que voy a cosechar para seguir avanzando. De ahí voy a agarrar la semilla para seguir sembrando los otros años. ¿Cómo se la voy a dar al enemigo? Y llega y se para allí en su campo de lentejas. Deberías de llegar y pararte así, ¿verdad? Protegiendo tu ministerio, protegiendo la unción, protegiendo tu salvación. Que el diablo no te la quite porque anda atrás de ella. Por eso el pecado está a la puerta y cada rato nos toca y nos toca y nos toca a la puerta. A ver si cedemos a pecar y nos tira por otro lado. No es por cualquier cosa que le caemos mal al diablo. Quizá le caemos mal, pero más de eso, hermano, él quiere ponernos el pie para tropezar y no llevar a cabo eso. Debemos de sentir preocupación. Debemos de sentir preocupación. Jesús habló y él dijo: el juicio ya está a la puerta. Y todo hombre, toda mujer que no traiga fruto será cortado y echado. Hablando de la higuera. Nada más que cuando les hablamos de la higuera, luego pensamos en un árbol. Un árbol con su hacha. Ya, what a big deal. No, Señor, la higuera eres tú. No das fruto, te va a cortar. El del 1 no agarró responsabilidad, lo cortó, lo echó. ¿Cuál es mi responsabilidad aquí en la tierra para con mi Dios, espiritualmente hablando y aún terrenal? ¿Cuántos automóviles son reposeídos? ¿Cuántos matrimonios son dañados? ¿Cuántas casas son reposeídas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta cosa de esa hay, verdad? En bancarrota y cuánta cosa por falta de responsabilidad en ello. Es que, ¿por qué te los dieron en primer lugar? Te los dieron porque confiaron en ti, pero no quisiste protegerlo. No peleaste como león ahí por aquello que se te confió y que se te dio y se te entregó. No confiaste, no quisiste hacerlo, no peleaste por ello. Entonces ahora vemos el mensaje pasado con el de hoy, como Rebeca. Hermanos, lo que vivió Rebeca fue difícil. Si vemos a otros patriarcas y a otros hombres que vivieron muy difícilmente, a ella la echamos a un lado como que con ella no fue mucho. Hermano, ella parió naciones. Ella parió naciones y cuando al muchacho se lo señala a Dios y lo marca para él, ahora ella se ve con la responsabilidad de protegérselo y cuidárselo. Y ya vimos a los extremos que ella llegó con tal de cuidarlo a él. Tales extremos se ven que son cosas malas, pero son cosas buenas. ¿Se acuerda que hablamos eso la vez pasada?
Entonces cuando yo leía eso, todo lo que le dice a Jacob que va a hacer con él, me quedé yo pensando, dije, amén, ¿con qué razón Rebeca? Y desafortunadamente mucha gente de esa está solita en la lucha. Nadie viene a esa persona a decirle estoy contigo, qué hay que hacer, cómo hay que hacerle. Tú hiciste una parte, déjame yo hago esta otra. Vamos a join together las fuerzas, las manos juntas, vamos a avanzar. No, te dejan solo, te dejan sola. A ver a dónde llegas. Otros son más allá todavía. Desean tu fracaso para reírse en vez de unirse. Hay ciertas pruebas, ciertas luchas en el mundo espiritual. Hay ciertas cosas que, mi hijo, mi hermano, las tendrás que pasar tú solo y tú sola. No esperes a nadie. Si no llegas, si llega, gloria a Dios, amén. Pero si no, mira, aunque estés solo y aunque estés sola, dijo el Señor Jesucristo, reaccionó y dice, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Oiga bien lo que dijo. Oh, no estoy solo. Por un momento la carne dijo que estaba solo. Y de repente reacciona el mismo Señor. Oh, no, pero no estoy solo. Está Dios conmigo. Está Dios conmigo. Solos. Y vas pasando por el infierno. Y te acontece una cosa tras otra. Y no hay quien te salude y te tienda una mano en ninguna área. En ninguna área. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos? ¿Negar a Dios como un mundo de gente lo ha hecho? Niegan a Dios, por eso no existen ni están ya más en la congregación. Llega el momento donde se enfadan, no aguantaron y renunciaron a Dios y se fueron. Ahora les hablas del Señor y casi te comen de enojados. Yo vengo de allá, yo estuve allá, yo hice esto, yo hice el otro. Y empieza a hablar que todos somos esto y somos lo otro y somos aquello, y que Dios no existe y que si Dios existiera, que entonces no pasarían esas cosas. Que no, ya un montón de cosas que hablan. Porque aquí hay que aguantar. O con ayuda o sin ayuda, creyéndole a Dios que tu Padre no te dejará solo. No te dejará sola. Por eso es muy bueno creerle a Dios, decirle yo te creo. Dice la Biblia que Abraham pasó a ser amigo de Dios por esa palabra. Le creyó a Dios. Yo te creo, Señor. Hay una enfermedad crónica dentro de ti y que te dicen hasta los médicos que tal fecha así asado. Y tú le dices, Señor, eso es lo que dice esto. Pero yo te creo a ti y tú me amas tanto que no me vas a dejar morir de esa forma así. Antes de otra cosa tú me levantas, antes de otra cosa tú me sostienes. Tú me amas demasiado para dejarme morir así, Señor. Y es que yo te creo a ti que eres Jehová, el Dios sanador. Tú lo eres, Señor. Tú se lo crees. Y dice la Biblia que por creerle a Abraham lo pasó a ser su amigo. Lo pasó a ser su amigo. Entonces ahí vemos dos del capítulo, del verso 10 al verso 14, vemos dos cosas importantísimas que pasaron. Llegan las primeras lloviznas con la escalera. Porque ¿dónde se van a ver las primeras lloviznas? Más adelantito vamos a llegar a ello. Para que usted vea que sí es verdad. No puedo llegar luego porque hay más versos que hay que leer. Y todas traen contenido. Le dice en el verso 15, yo estoy contigo, dice. Sí, ya ve. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho. Wow, y él le creyó. Él lo creyó. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero el verso 17.
te trae otro mensaje. El verso 17 trae otra bendición. Y tuvo miedo. Y en esa palabra tuvo miedo podemos quedarnos hablando una hora. Y tuvo miedo. Lo voy a leer primero aquí. Aquí o aquí porque lo escribí en los dos lugares. Miedo equivale, oiga bien, a ver si lo anota usted, si no lo ve mañana en el canal y usted allá lo anota y lo ve y lo vuelve a ver hasta que, my God, hasta que haga algo Dios con usted con él. Padre Santo, es que, ay Señor, es mucho. Dice, el miedo, respeto, precaución, cuidado, responsabilidad. ¿Ok? Y el último, compromiso. Pónganle atención a cada una de esas palabras que encierran. Eso en particular se perdió en los santos, se perdió en las congregaciones de los últimos días. No hay respeto a Dios. Por eso vives como vives. Ajá. Y el Espíritu Santo te dice en dónde estás mal y cómo vives. Pero como no hay respeto, no hay reverencia a tu Padre, como no hay un compromiso a tu Dios, o sea, no hay miedo, no hay temor. Entonces haces lo que quieres. Y tienes tu cristianismo como tú lo edificas. Así me gusta y así lo hago. Pero es que así no es. Es que debe de ser. No, pero así estoy cómodo. Así estoy bien. Y el Espíritu Santo te habla en qué área y en qué área y en qué área debes de enmendarte y no. ¿Es falta de qué? De temor a Dios. Eso que tuvo él le salvó la vida, lo guardó. Ese fue su shield. ¿Qué es eso? Su escudo de él. Eso fue su escudo de él. Le tenía temor a Dios. En el buen sentido de la palabra, le tenía miedo, le tenía respeto, le tenía, y si le fallo a él, y si me va a ir mal, eso es temor reverente, eso es respeto. Entonces, por él tener eso, hacía las cosas muy precavidamente y sometía la carne lo más que podía para no pecar. Y tenía precaución y cuidado en las cosas que él iba haciendo para no enojar a Dios. Para no enojar a Dios. Eso le salvó a él la vida. La pregunta es, ¿qué te va a salvar a ti la tuya? ¿Qué me va a salvar a mí la mía? ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? ¿Dónde está el temor? Hay iglesias que se vuelan la barda, como decimos mexicanamente, que aún en el templo venden comida y venden esto y venden lo otro. Pro templo dicen. Para ayudarnos a pagar. No, si eso no hizo Jesús. Eso no hizo Jesucristo. Cuando le encontró eso, los echó para afuera. Dice, no, eso no es aquí. Eso así no se hace. O aquí se le cree a Dios o no se le cree. O aquí te vas al cielo o te vas al infierno. No hay 3 caminos, solo 2. No hay temor, no hay respeto. Entonces él viene y cuando se le aparece Dios y ve el sueño y se da cuenta y Dios le habla lo que le habla, te haré a ti, nación de naciones, te haré a ti. Oye, él lo agarra en serio, él lo agarra en serio. Cuando ya vuelve, quizá pienso yo, cuando ya vuelve en sí se da cuenta y todo esto le tengo que edificar a él, todo esto le tengo que yo hacer.
No me puedo dar yo el lujo. No puedo ya dar yo el lujo de ser así, de vivir como aquel y de andar así asado. Porque, ¿sabe qué me enseñaron a mí en mi niñez allá entre las montañas donde yo me crecí? Me enseñaron esto. Me dijeron, hey, más cuando andas tú solo, nunca trates de brincar de ahí de arriba de la roca para abajo. Busca la forma de bajar, no brinques. Ya, no brinques. No trates de correr lo más que puedas hasta llegar no. Porque si al brincar tú te tuerces un tobillo, te quiebras un pie, en donde tú estás y estás tú solo y no traes agua, porque allá el agua es... El agua, hermano, te cuenta, allá tiene un rol muy grande el agua en las montañas, en el desierto, en el campo. Oyes. Así le pasó a Jacob. Si me descuido, si descuido mi vida espiritual, si no le hago un altar al Señor ahora, voltearé mañana a ver el rebaño y las fieras ya se los comieron. Sí, ahí está el temor, ahí está el miedo, ahí está el temor reverente. Y si no llego a tiempo, y si no, a lo mejor se me enoja mi Dios. Y si no llevo a cabo esto, y todo eso lo hacía que Él se recogiera. Todo eso contribuía a su espíritu para que Él se recogiera y no pecara y no fuera como los otros mortales, que no tenía nada que perder. Está serio, hermano. La vida cristiana, la vida espiritual está seria. Solo tú y yo, como valientes que somos, llegamos. No cualquiera llega. Ya que encontraste la salvación, ya que estás anclado, ya que estás aquí, ya que estás escuchando la palabra del Señor, ánclate más. Y jura que tú nunca te saldrás de la congregación de los santos del Señor, nunca te apartarás. Tú ahí morirás en el nombre del Señor, a mí nada ni nadie. Tú puedes decirlo y recitarlo y hablarlo, que no te arrancan del amor de Dios, no te arrancarán del cristianismo, no se robará nada ni nadie tu salvación, tampoco tus finanzas, tampoco tu porvenir. Oh, no, la protección que te da el Señor es por el temor a Él. Y dice la Escritura, Él guarda a los suyos. Él sabe guardar a los suyos. Él sabe guardar a los suyos. Si nos cuenta Abraham y nos cuenta Isaac y nos cuenta Jacob, padre, hijo y nieto, si nos contaran los peligros y por dónde pasaron y aún así todavía vivieron y no murieron, entonces sí decimos, oye, sí existe el Señor, sí existe Dios. Porque en el campo, hermano, te pasan una de cosas. Te pasa una de cosas. Y casi pisaste la serpiente, pero no la pisaste. Y cuando la ves, no encuentras ya ni cómo moverte de allí. Ya no encuentras cómo moverte. Ella te vio, ya tenía rato viéndote, tú no. Eso pasa allá en el campo. Una ocasión el sol estaba muy fuerte y mi papá había una sombrita, un arbolito un poquito altito, y el sol estaba fuerte y se mete debajo del arbolito ahí y ahí se queda un ratito, pues por el sol que había. De repente ve así, lo primero que vio, la serpiente ahí enredada. Y ahora cómo hago para brincarle y salirme. Ahora ya tenía miedo él moverse porque sentía que de cuánto peligro
¿Sabe quién supo eso muy bien de cerquita? El apóstol Pablo. Él nos da una lista grande, grande lista de todo lo que le pasó. Habla hasta de los ladrones. Ya en ese tiempo existían los ladrones de esa forma. Y dice, y de esto me cuidó, y de esto me guardó, y de esto, y de esto, y de esto, y en peligros, y en esto, y en lo. Toda una lista. Y dice uno, wow, Señor. Y nada de eso le dañó. El temor reverente, el temor a Dios, te lleva al cielo. Te cuida aquí en la tierra. Ya vemos en esos versos, ¿verdad? La responsabilidad, ¿verdad? Con Rebeca, y vemos la escalera. Pero lo de la escalera va a la mitad. Vamos a ver si llegamos a decírselo todo, toda la otra mitad. ¿Por qué les dije yo que empezaba la llovizna? Empezaban ya las cosas a funcionar a favor. ¿Cuál fue el verso que nos quedamos? Y tuvo miedo, verso 17, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Oiga bien. Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Verso 20. E hizo Jacob voto diciendo, oiga esto, hizo voto por lo que sintió y por la responsabilidad que él sintió. Él sabía que era para algo y para alguien, iba a servir él para algo, y ahora él traía esa responsabilidad de guardarse. Esa es tu responsabilidad, hermano y hermana. Esa debe de ser nuestra responsabilidad, guardarnos para nuestro Dios. Porque de hecho Él quiere hacer grandes cosas contigo. Él tiene ministerio para ti. Él tiene, my God, ¿qué ha puesto encima de ti o contigo o dentro de ti? Él ya lo puso, y todavía no recibe el primer fruto de ello. Él nos confió. Él nos creyó a nosotros, por eso nos dio. Porque Él nos confió. Entonces ahora viene, y como prueba de que le entró el temor al Señor, ahí viene haciendo eso. Pone la piedra. Pone la piedra y viene y hace otras cosas. Verso 20. E hizo Jacob voto delante, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, wow, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Él sabía también lo que era eso. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos hace 45 años, llegué al primer trabajo y era una panadería. Yo venía del campo, yo no sabía de pan, no sabía de dólares, no sabía ni inglés, mucho menos español. Sí, lo dije bien, no sabía de inglés, mucho menos de español. Y me dice a través del intérprete, dile que le voy a pagar a $2.60 la hora. Y mi respuesta, como yo era y como yo estaba, mi respuesta fue, porque había hambre. Mi respuesta fue, yo te trabajo por un loaf de bread, dame un pan todos los días y con eso yo tengo. El hambre, la necesidad. Jacob somehow ya estaba sufriendo eso, porque se acuerda de eso, lo primordial. No le pide nada. No le pide nada. Dos cosas: que yo me mantenga vivo, Señor,
me regreses a mis padres. Es lo que más a él, o lo que más él desearía que Dios le hiciera. Lo demás, pero esas dos cosas, Señor, tanto así y tanto significaban para él que tuviera pan para comer y un día regresar y ver a su madre, que eso lo llevó a hacer un voto. Tú me das tu palabra, Señor, y yo te doy la mía. Tú que haces eso, y yo hago esto que te estoy diciendo, Señor. El temor, el miedo. Ahí se pone miedo, pero es un temor reverente. Y ese temor conlleva todos esos nombres que yo le puse a usted ahí. Serio. Un ministerio es muy sufrido, hermanos. En un ministerio encuentras la vida o encuentras la muerte. El mundo te abandona. Tus amigos te abandonan. Llega un momento en que no quieren ver nada contigo. Él ya sabía eso. Él ya sabía eso. Quizás su papá le contó un tiempo cuando hubo hambre en Canaán y su abuelo tuvo que ir a Egipto. Su papá le tuvo que haber contado eso. Su papá le tuvo que haber contado lo que también él sufrió. Su papá, también yo, mi hijo, mira, me pasó esto. Ahora él donde andaba, a lo mejor donde él durmió, ¿cuánto tiempo ya iba de camino? A lo mejor ya no llevaba pan tampoco. Eso se acaba, hermanos. Eso se acaba. Vemos el temor reverente, el temor de Dios, hacia dónde te lleva. Y lo que tú le dices a Dios, los tratos que tú haces con tu Padre. Porque en la vida sin Dios está serio. Y el verso 21 dice: y si volviera en paz a casa de mi padre. Y si volviera a casa, y si volviera en paz a casa de mi padre, oiga el reto: Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Y yo antes de convertirme, le hablé cosas semejantes sin saber. Una de ellas fue que yo le dije: Señor, si existes, y si eres Dios sanador, y si eres Dios perdonador, si es verdad que existes y eres, aquí estoy yo, empieza por mí. Y me le puse allí, me le tendí allí, me le arrodillé. Si eres ese Dios que me han dicho, si eres el Dios sanador, empieza conmigo, aquí estoy yo. Una determinación, una certeza que si eres Dios, ahí está Él. No pequé por verle dicho eso. Eso es bíblico. Son demandas que los hijos ponen a los padres. Puede venir uno de tus hijos mañana y te puede decir: ay, papi, ¿a poco si tienes ese corazón de dejarme ir a trabajar caminando con este frío? Y tú no puedes llevarlo. Es imposible llevarlo tú. Pero ella puede manejar. ¿Qué tú vas a hacer? Si no tienes, te endeudas con lo que sea y con el quien sea. Tú te endeudas. Eres padre. Ponen demanda. Los hijos demandan.
Nosotros como hijos demandamos al Padre, le demandamos. Eres Dios real, eres Dios poderoso, eres el Dios que mueves todo, Señor, aquí estoy, muéveme a mí. Si es verdad que tu Santo Espíritu mora en el hombre, Señor, si es verdad que tu Santo Espíritu en nosotros, con eso haces tus milagros, imponiéndole manos a la gente y haciendo y profetizando, pasan cosas y acontecen cosas, Señor, si es verdad, aquí estoy yo, empieza conmigo, úsame para eso, Señor, aquí estoy yo, hazlo. El temor lo hace. El temor lo hace. El hombre se empezó a guardar y empezó a demandar. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No, pero él continúa diciendo. ¿Sabes qué continúa diciendo? Si me regresas a casa bien, si me regresas con vida a la casa, hago un pacto contigo. Para Dios era pan comido eso. I can't do that anymore. Mi hijo, cuídate tú que no me falles tú a mí. Y Jacob se cuidó de no fallarle él a Dios. Dios no había problema con Dios, pero como humano que era él, le entendió. Como humano que tú eres, como humano que yo soy, y hay tentaciones, él nos entiende. Él nos entiende y hace ese pacto con él. Todo por la responsabilidad. Tengo que parir una nación. Tengo que darle a Dios del talento que me dio. Él me va a multiplicar en millones. Oye, un trabajo. No podía darse el lujo que te das tú. No. Sigamos leyendo entonces. Ahí viene otra. ¿Listos para otra? Porque hay varias, pero ya por lo menos con esta acabamos. Capítulo 29. Oh, pero es que esto también ya es grande, hermano. Esto también ya es de mucho tiempo. Siguió luego Jacob su camino. Capítulo 29, verso 1. Y fue a la tierra de los orientales. Entienda bien esto para que usted se vaya ministrado hoy. Y miró y vio un pozo en el campo. Y miró y vio un pozo no sé si leerlo todo mejor de una vez o poco a poco. Porque mire lo que dice. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los rebaños. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Tremenda revelación en ese verso. A ver si puedo dárselas. Verso 2 una vez más. Y miró y vio un pozo en el campo. El pozo son símbolos, son síntomas, es profecía, es algo profético. ¿Qué sale del pozo? Y si hay agua, ¿hay qué? Hay vida. Llegó a cierto lugar, al lugar donde lo mandó su madre.
Y lo primero que encuentra son lloviznas, son trace, ¿cómo se dice en inglés, verdad? Trace. O encontró little trace, como se dice, little trace, little gotitas, little something. Algo así. Señas de que llega Dios, de que Dios no lo ha abandonado, de que si va por el camino correcto. Encontré el pozo, hay esperanza, hay que sacar el agua. Ok, pues vamos bien. Es señal de prosperidad, señal de bendición, señal de que va a haber cosecha, va a haber vida. Porque allá le dijo: te bendeciré y te haré y te llevaré y le dice: ok, Señor, solamente si me regresas con bien, entonces hacemos un pacto. Pero aquí otra cosa. ¿Qué estaba estorbando al pozo? Una gran piedra. ¿Sabe qué es esa gran piedra, hermanos? La gran piedra es el estilo de vida que vivimos muchas veces, que no nos deja acercar al pozo y beber del pozo y echarle mano al pozo. Hay un gran tropiezo. La carne no quiere. Él llegaba a otros horizontes, llegaba a otra familia, llegaba a otras tierras. No conocía, no sabía nada de nada. Y ahora él tenía que someterse, someter su carne, someter lo que él era a algo diferente, a algo que no. Y eso puede ser una piedra muy gruesa y muy grande para muchos de nosotros. Cambiar nuestro estilo de vida. Aunque ese estilo de vida no nos esté bendiciendo y no nos esté dando nada ni llevando a algún lado, no queremos cambiarlo. No queremos cambiarlo. Se hace una gran piedra pesada tu estilo de vida endemoniado. Pastor, pero no estoy pecando. Amén, amigo, qué bueno, no estás pecando, pero te has superado. Pero has conocido terrenos nuevos. Dios te habló de estas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Estás en el centro del propósito de Dios? Cuéntame. Y nada de eso sabemos porque la carne se ha opuesto. La gran piedra. Sí, abajo hay agua, sí, allá hay bendición, sí, allá hay vida, pero no me deja llegar a ella por cómo vivo y cómo estoy en mis malas mañas. Una gran piedra puesta allí en el pozo. Sí, voy por el camino, sí, Dios me dijo y ya lo está cumpliendo, pero ahora llega un tropiezo grande que soy yo el mismo tropiezo. Soy yo el mismo tropiezo. Y Dios haciéndonos un llamado: empieza por ti, mírate tú, avanza tú, deja tajadas de ti en el camino, avanza hacia adelante, que seas una nueva persona en mí, renueva tu mente. Pero que no hay temor, no hay respeto, no hay reverencia a Dios. Gracias a Dios que el temor que Jacob tuvo y recibió cuando Dios le habló y le habló todas esas cosas, fue lo que Jacob, cuando vio la piedra, dice: yo voy a esperar. Él no se espantó con la piedra. Mira, si Dios te habla y te apunta con el dedo y te dice: mira, tú estás pecando así, tú haces así, en vez de esconderte, en vez de hacer otra cosa, dile: Señor, perdóname, sí. Llego al altar y lloro mi pecado, perdóname, levántame, ayúdame, enséñame. Renuncio al diablo y sus demonios y a este estilo de vida tan feo que tengo, Señor.
Eso es lo que debemos hacer, en vez de tratar de escondernos de ello. Él llega al pozo, buenas señas. Hay agua en el pozo, amén, la necesito. Las lloviznas que empezaron a caer son parte de eso. Lo próximo fue, duró 20 años en esa tierra. Y esos 20 años creció y prosperó. Y cuando regresa para atrás, en el camino iba el hombre lored, iba cargado él de bendiciones, lleno de bendiciones, lleno de bendiciones, por lo que aguantó. Y llega el momento donde, mientras está él allá aguantando, llega el momento donde le dice al suegro: si tú supieras cómo me ha ido aquí en tu tierra, si tú supieras lo que yo he pasado y sufrido aquí, aun cuando vienen las fieras y dañan el ganado, las vacas de los rebaños, las cabezas que son heridas, yo las pongo de mi rebaño al tuyo. Y fueron a tu rebaño que llegaron, pero yo las pongo. Yo las pongo. Y le cuenta él a su suegro, le cuenta a Labán cuánto él sufrió. Dice: el sol me calaba, la lluvia me daba duro, días no podía dormir. Oh, ya. ¿Qué lo hizo aguantar todo ese sufrimiento? El temor a Dios, el respeto a Dios, lo que Dios le había dicho a él que iba a hacer con él. Eso es importante, que tú le saques a Dios una palabra y tú le digas: Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Qué hay que hacer? Para empezarme a guardar yo, Señor, para empezar a limpiarme, para empezar a acercarme a ti. ¿Qué hay que hacer, Señor? Y cuando te veas en la tierra donde se vio Jacob, que todo en contra de él, no te quejes, menos huyas, es parte del paquete. Pero regresarás a casa, y regresarás a los tuyos, y regresarás con gavillas, y regresarás diciendo que Dios existe porque existió para ti. Regresarás testificando y hablando y diciendo: lo que ves, Dios me lo ha dado. ¿Por qué? Por el aguante que hubo. El aguante que hubo. Esa piedra es fuerte. Puedo hablar mucho más de esa piedra, pero por lo menos ya eso se lo dije. La próxima vez empezamos de allí al otro mensaje. ¿Qué más puede ser piedra? ¿Qué más puede ser una piedra en nuestra vida? ¿Qué más se puede convertir en piedra? Ya vemos que puede ser nuestra mala forma de vivir, nuestro comfort, como se dice, nuestro confortamiento donde vivimos y estamos. No queremos cambiar a sufrir para superarnos, no. Hay una gran piedra allí que yo mismo la cargo, yo mismo la tengo, mi costumbre. Otros es que es la cultura. Reprende a la cultura también, en el nombre del Señor. Come on. Es algo que hay que aprender, estas cosas. Pero la gente aguanta y lo hace y se supera solamente cuando hay temor reverente a Dios. Miedo, como dijo él. Le dio miedo. Váyase con ese pensamiento. Cierre su Biblia.